días trabajados sumen para la pensión. Contando 30 días al año, tendríamos 360 días cada año. Obviamente es un faltante de 5 días. Y Exacto. este es el pequeño entuerto que intenta arreglar la Corte Suprema de Justicia. El magistrado Luis Herrera hace parte de la Sala de Casación Laboral que tomó esta decisión, ponente de esta decisión. Magistrado Herrera, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Néstor. Le agradezco inmensamente esta comunicación. Igualmente saludo a Ricardo Espina, al padre Linero, a María Camila Orozco, Ricardo Rego, Felipe Zuleta y particularmente al productor Daniel Cano. Muy gentil aquí por comunicarnos. Aquí están todos. Magistrado Herrera, en la práctica, ¿esto qué cambia para, por ejemplo, para el padre Linero, que tiene la expectativa de pensionarse algún día, sí, ¿verdad? Por ejemplo, claro. Y que hace usualmente el cálculo sobre semanas cotizadas, magistrado Herrera? Es sencillo. Todo derecho, normalmente todo derecho está sujeto a unos requisitos, a unas condiciones. El artículo 33 de la Ley 100 del 93 trae precisamente entre esas condiciones el cumplimiento de un número de semanas de cotización. Eso ocurre para la pensión de vejez, para la pensión de invalidez y para la pensión de sobrevivientes. La manera entonces de calcular esas semanas de cotización están establecidas en el parágrafo segundo de ese artículo 33, que viene desde la Ley 100 del 93, pero que ha sufrido, digamos, algunas modificaciones con la Ley 797, pero esencialmente lo mismo. Ese parágrafo segundo dice que para los efectos de las disposiciones contenidas en esa ley, Ley 100, se entiende por semana cotizada el periodo de 7 días calendario. Esta norma se relaciona con el artículo 18 de la misma Ley 100. El artículo 18 de esa Ley 100 hace referencia a la base de cotización de los trabajadores dependientes de los sectores privado y público. Y desde allí se tomó una posición jurisprudencial. ¿Por qué razón? Porque el artículo 18 se refirió al salario mensual. Los salarios mensuales se calculan sobre el número de 30, y eso significa que a la vuelta del año se calculaba sobre el número de 360. De esa forma, a espaldas pues de lo que ocurre en la vida, que sencillamente los días pasan como el día calendario, pues los cálculos de las semanas de cotización se hacían sobre 360 días al año. ¿Qué es lo que hace la jurisprudencia de la Corte en esta oportunidad? Hace una corrección histórica, en el sentido de entender que una cosa es la semana cotizada y otra cosa es la facturación y el cobro o pago de aportes. Es decir, la facturación y cobro o pago de aportes se hace según lo que uno gane y se hace según los periodos que uno gane. Normalmente, o sea, la regla general es que a uno le pagan por mensualidad, y en ese sentido, el derecho laboral toma la base de 30 días para hacer los cálculos, por ejemplo, por decir, de salarios. A uno no le pagan 28 días de salario, o 29 o 31, si lo pagan 30 días, y así lo hacen al mes, o la quincena lo hacen los 15 días. Pero otra cosa es cómo se calcula la semana cotizada. Entonces, la semana cotizada la tomamos de manera literal del parágrafo segundo y se habla así de semana cotizada de periodo de 7 días calendario. Pero, para el doctor padre Herrera, Linero, déjeme ahí pedirle una precisión. Esta diferencia entre una cosa y la otra es de 5 días al año, ¿verdad? En los años de 365 de 5, en los años de 366, como este año, es bisiesto de 6, claro. Usted calcule eso, para el padre Linero, por ejemplo, usted calcule eso, en 10 años o en 20 años la diferencia iba exactamente para allá. Usted dice una diferencia de 5 días al año, pues es relativamente nada. Nada, pero si lo ponen 10 años... Pero si usted suma en 20 años o 30 años, que es una vida laboral, eso le da 100 y pico de días. Y eso ya da muchas semanas cotizadas. Semanas. ¿Esto va a ayudar a muchas personas que estaban a punto de pensión y que no completaban las semanas? Obviamente, ¿por qué? Porque nosotros tenemos en las métricas pensionales diferentes valores. Por ejemplo, en la pensión de invalidez, en la pensión de sobrevivientes, que en este caso fue una pensión de sobrevivientes, la métrica es de 50 semanas en los últimos 3 años de vida de la persona, en el caso de los sobrevivientes, del causante. Pero en la pensión del padre Linero, que esperamos que sea así, será una pensión de vejez
y esa pensión le demanda en este momento para el pago mínimo de la pensión 1.300 semanas de cotización. De suerte que si pasa de las 1.300 semanas de cotización, cada semanita más le sirve para aumentar el valor de su pensión. Pero entonces, magistrado, ¿esto tiene efectos retroactivos? Es decir, alguna persona que, como venía la norma, se quedó ahí colgadito al límite y no alcanzó a las semanas, pero ahora sumándole estos días que usted nos acaba de explicar, sí completó las semanas para obtener una pensión, ¿esa persona puede reclamar o no? O digamos la que sí obtuvo una pensión, pero no le sumaron estos días a favor y de pronto, porque esto al final lo que usted decía sirve para incrementar la mesada, la tasa de reemplazo. ¿Todas esas personas pueden reclamar? Depende por una razón sencilla, porque en materia de derecho existe un concepto teórico que se llama cosa juzgada. Si ya la situación particular ha sido ventilada ante la jurisdicción, produce efectos de cosa juzgada. Si la situación particular no ha sido ventilada ante la jurisdicción, no ha producido efectos de cosa juzgada. Y obviamente que esto todo está dicho tanto en la ley y en la jurisprudencia. Pero quienes no nos hemos pensionado, doctor Herrera, automáticamente vamos a tener más semanas cotizadas. Usted tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia lo que intenta es eso, hacer una interpretación de las normas con aplicación hacia el futuro. Y todas las situaciones que están en curso, las situaciones que tienen que definirse hacia el futuro, se tratan de ver desde ese concepto jurisprudencial. Lo que nosotros estamos invitando precisamente al hacer esta discusión de esta posición jurisprudencial de la sala es que hacia adelante en todas las prestaciones del sistema pensional se tenga en cuenta que cada día de trabajo tiene efectos pensionales y a uno le pagan las mensualidades, las quincenas, las anualidades, teniendo en cuenta todos los días calendarios. Y la ley de seguridad social habla de semanas calendario. ¿Sí? Me llama la atención, sin embargo, magistrado, que en su sentencia dice lo siguiente: sin embargo, aun cuando el debate giró en torno a la aproximación de la fracción de semanas al número entero siguiente y no a la equivalencia de los tiempos cotizados, dice que se toma la Corte la oportunidad de reflexionar sobre este tema. Pero también le quiero preguntar por eso. También ustedes miraron sobre la aproximación a la fracción siguiente, es decir, muchas veces queda el resultado que le da a la gente, como en este caso, 49.17 semanas, que no son las 50 que se necesitan para pensionarse en el caso de una persona que tenga que haber cotizado 50 semanas por los últimos 3 años, en esta ocasión puntual de una pensión de sobreviviente. ¿Cómo fue ese debate y finalmente a qué conclusión llegaron ustedes? Tiene usted toda la razón. Mire, las semanas de cotización se miran por unidades enteras. Es decir, la ley le exige a usted 1.300 semanas, no 1.299 ni 1.298. La ley le exige a usted 50 semanas, no 49, no 48, etcétera. Al exigir unidades enteras, vino una gran discusión. ¿Por qué? Porque precisamente la semana de cotización es de 7 días calendario, la semana cotizada, cosa distinta a la cotización mensual, etcétera. Entonces se presentaban fracciones como las que usted está diciendo. ¿Qué hizo la jurisprudencia? Miró con los mejores ojos la forma de establecer las unidades. ¿Por qué? Porque las fracciones aquí no se cuentan. Entonces, desde la década anterior, yo he tenido la oportunidad de estar en esta corte precisamente desde 1999, trabajando con estos temas. Llegamos a la conclusión, y así lo dijo la sala, que cuando quiera que la unidad estaba fraccionada y pasaba de la mitad de la fracción, o sea, del 0.5, en ese sentido ese decimal permitía aproximar a la unidad siguiente. De suerte que si usted tiene, por ejemplo, para este caso, que son 50 semanas exigidas en la ley, 49.85, se aproxima. ¿Por qué? Por los días, pues se aproxima a la unidad siguiente, que es 50, que es lo que le exige la ley, y usted ha sido un afortunado porque ha completado el número mínimo que le exige la ley para esa pensión. Me parece que la conclusión de todo este episodio es: esta decisión de la Corte Suprema de Justicia va a beneficiar a muchos trabajadores en Colombia. Magistrado Herrera, gracias por la explicación muy amable. Pues de esto, yo lo que diría en suma es: todo trabajador tiene derecho a que cualquier día de trabajo, llámese lunes o llámese domingo, se le tenga en cuenta para efectos pensionales.
porque uno de los propósitos que uno tiene cuando trabaja es precisamente algún día dejar de trabajar. Y la forma de dejar de trabajar es obtener una pensión que ha sido producto del trabajo. Y el producto de trabajo tiene que reflejarse de la mejor manera, y la mejor manera que se puede reflejar es haciendo estos ejercicios jurisprudenciales que a la postre, como usted dice, benefician a todos los trabajadores. Aquí no se beneficia a ningún trabajador con esta interpretación en particular, sino al mundo de los trabajadores. Llámense independientes, llámense subordinados, llámense como se llaman. Néstor, muy gentil. A los que no nos hemos pensionado. Aclaración. Gracias, doctor Herrera. Feliz día. 9:36 en Mañanas Blue. Estás escuchando